a ponerle negativas al mundo, Señor, y ser positivos para hacer tu voluntad. Guíanos, Señor, en esta hora. Ayúdanos para que tu palabra nos aconseje, nos instruya y nos redarguya, Señor. Tú conoces la mente y el corazón de cada uno de nosotros, Dios, de todos los que estamos aquí, Señor. Yo te pido que conforme a esa disposición y a esa necesidad, tú hables a nuestra vida, Señor. Y pues sabemos que tú eres el único que tiene esa capacidad de manejar las diferencias, los diferentes libres albedríos de cada persona al mismo tiempo, porque tú eres todopoderoso. Pues ayúdanos a todos, Dios, para que cada uno podamos ser más diligentes y más atentos a tu palabra. Y así como a nosotros, Padre, te pedimos que bendigas a toda tu iglesia en todo lugar. Sabemos que tu iglesia es muy grande y que hay mucha gente que está en situaciones mucho más difíciles que nosotros por causa de la fe. Pedimos que tú te manifiestes en todo lugar, en toda situación. Que nos ayudes para que aquí donde nos has puesto y a cada uno en el lugar que nos movemos, podamos tomar en cuenta que nuestra obra es tu obra y tu obra no es cualquier cosa. Guíanos, Señor, y perdona nuestras faltas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido el Neftalí. Iba a decir que el chavo, pero no, es el Neftalí. El chavo está de este lado. Gracias a Dios que volvemos a ver a Neftalí. Bienvenido. Ya quédese aquí. No se crea. Es asunto de cada quien. No, sí queremos que se quede, pero ya es asunto de cada quien, ¿no? Eso no podemos. Bueno, vamos a continuar con este tema pues este tema lo estábamos tratando de ver la semana pasada, que es la ofrenda de paz, pero ya vimos que nos entretuvimos un poco con la miel, ¿verdad? Y con la levadura y con la sal, que son muy importantes, muy representativas en la vida del cristiano. Y vemos que todo el Nuevo Testamento nos hace referencia a esas cosas. Lo estuvimos viendo la semana pasada y vemos cómo los tipos y sombras se van cumpliendo. Todo se va cumpliendo. Esto nos ayuda a nosotros también para el discernimiento, porque a veces no conociendo el trasfondo de las cosas o el contexto de las cosas, pues nos quedamos en ayunas, ¿verdad? Cuando hemos visto a través de todos estos estudios cómo el Nuevo Testamento arroja luz hacia el Antiguo y el Antiguo arroja luz hacia el Nuevo Testamento, de tal manera que hoy nosotros cuando leemos Hebreos podemos entender muchas más cosas. Como vimos al principio de este libro, pues el de Levítico es un libro semejante al de Hebreos, lleno de doctrina. Es uno de los libros que tienen más doctrina del Antiguo Testamento y en cuanto a los fundamentos de la fe y del servicio, de la entrega, de lo que Dios pide de cada uno de nosotros, vemos cómo desde que empezamos a ver la venida o la llegada del pueblo de Israel al Sinaí, que se trató del pacto, el pacto que Dios hizo con Israel. Consta por lo menos de 3 cosas que son muy importantes, muy importantes y necesarias, totalmente necesarias. Una es la ley que es inquebrantable, que no se debe quebrantar de ninguna manera porque es la ley de Jehová. Pero como Dios conoce al ser humano, dio la ley perfecta, porque la ley de Dios es, como dice el apóstol Pablo, es pura, santa y buena. Y eso no es el hecho de que hoy nosotros no tengamos que cumplir la ley, no le quita las virtudes que tiene. Al contrario, muestra las virtudes de Cristo con mucha más claridad para nosotros que estamos en Cristo Jesús.
La ley es la que nos muestra exactamente las virtudes de Cristo y nos muestra los errores y fallas y pecados de todo ser humano. Y esa nunca se puede borrar. Alguien que mata no deja de ser siempre un asesino ante la sociedad. Así se convierta a Cristo y vaya y purgue su culpa, ante la sociedad sigue siendo lo que dice la ley, un asesino. Como dice un dicho común mexicano, el que mata a un perro ya de ahí en adelante es mataperros. Entonces, pero Dios, sabiendo que en el pacto que hizo con Abraham, pues la materia prima, que es nosotros, no la podríamos cumplir, entonces también dio la ley del sacrificio, los holocaustos, sacrificios y ofrendas, como la ofrenda que estábamos viendo la semana pasada y antepasada, que es la ofrenda de la comida o de las oblaciones, ¿verdad? Y que es muy importante, veíamos que es muy importante esa parte, porque representa la vida de Cristo y representa lo que Dios pide de nosotros, santidad. Apartarnos del mal, mantenernos apartes. Y también veíamos que eso no es posible por nuestras propias fuerzas, pero es posible si permanecemos en Cristo. Por eso Cristo dijo algunas veces que debemos permanecer en Él. Y permanecer en Él es día y noche, a toda hora, en todo momento. ¿Cómo podemos permanecer en Él? Pues en nuestra mente y nuestro corazón. Es donde nosotros podemos tener muy claro cada momento de nuestra vida, o debemos tener muy claro en todo momento de nuestra vida, que Cristo está con nosotros, que el mejor amigo, que es Dios mismo, en toda su deidad, está con nosotros a través del Espíritu Santo, todos los días, en todo momento. Cada cosa que hacemos, cada cosa que pensamos, está delante de la presencia de Dios, como dice Hebreos 4:12. No hay ninguna cosa que se pueda esconder, nada que se pueda esconder de su presencia. Entonces, en base a estos fundamentos que vemos y que Dios pedía para el pueblo de Israel, que cumplan la ley, y que ellos dijeron cuando Moisés les habló del pacto y cuando roció la sangre de la becerra alazana, dijeron obedeceremos. No sabían lo que decían, sí querían, pero Dios mismo sabía que esa promesa que estaban haciendo no la podían cumplir. Entonces, ¿qué hizo? Les dijo, ¿saben qué? Pero, ¿cómo nos dice a nosotros el apóstol Juan? Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y qué hizo Dios con el pueblo de Israel? Ofrendas de holocausto, de todo corazón. Y ya vimos el primero, que fue el holocausto, el segundo, que es la ofrenda de las oblaciones, ¿verdad? Cómo representa la vida de Cristo y representa la vida nuestra, o sea, lo que Dios pide de nosotros, quiere de nosotros, y que lo podemos lograr si permanecemos en Cristo. Ser olor grato para Dios en Cristo, ¿verdad? Y es muy importante, porque por eso veíamos que es importante todo lo que representa el capítulo 2. Pero ahora que ya llegamos al capítulo 3, vamos a ver la ofrenda de paz. Esta es la ofrenda donde se podía comer de lo ofrecido. No hay muchas referencias a cómo se practicaba, aunque las hay a través del Nuevo Testamento. Pero nosotros vimos cuando el rey Salomón inaugura la construcción del templo, ¿verdad? En Primero de Reyes, por ahí en el capítulo 8, versículos 62, cuando el rey Salomón dedicó el templo, dice en el versículo 62, entonces el rey y todo Israel con él sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció Salomón sacrificios de paz
los cuales ofreció a Jehová 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de Jehová. Y aquel mismo día sacrificó el rey en medio del atrio, el cual está delante de la casa de Jehová, porque ofreció ahí los holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. Por cuanto el altar de bronce que estaba delante de Jehová era pequeño y no cabían en él los holocaustos, las ofrendas y las grosuras de los sacrificios de paz, entonces, ¿qué hizo Salomón? Todo el patio era lugar de sacrificio. Pero vemos que era una gran cantidad de comida. No podemos imaginarnos 22,000 ovejas y la cantidad de bueyes. Era una fiesta grande. Esta era una fiesta en grande. Todo el pueblo de Israel compartía y participaba. Entonces la ofrenda de paz nos muestra que es una ofrenda muy importante, porque es como la ofrenda que nosotros hacemos del culto en la iglesia, de comunión. Es una ofrenda de comunión, representada en aquello lo que hoy nosotros hacemos. Vivir una vida o buscar una vida de comunión entre hermanos. Es muy importante porque a veces no evaluamos todo lo que representa el venir a la iglesia, el ir a la iglesia. Por eso la Biblia nos dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es importante, es importantísimo, porque es como la vitamina y energéticos que nos dan los alimentos cada día, ¿verdad? Que se necesita cada día. Sin una persona sana, niño, grande. La semana pasada veíamos cómo la Biblia nos invita a desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y es importante porque nos enseña la naturaleza así por el instinto. En un niño que todavía no sabe ni qué, pero él en cuanto le da hambre, llora. Pega un grito o llora o pide, en cuanto puede, pide comida. Así es como Dios, o es el anhelo de Dios para cada uno de los que creen en Él. Que cada uno sintamos esa hambre, cada día sintamos esa hambre. Y esto es importante que lo veamos, porque yo creo que todos hemos tenido esa experiencia de flojera, pues ahora no. O se le pasa, simplemente las cosas de esta vida lo envuelven, los negocios, los compromisos regulares de la vida nos entretienen de tal manera que ni nos acordamos. Ahora, si hay la intención, porque a veces no llegamos ni siquiera a la intención. Pero bueno, si hay la intención, esa es una guerra. Esa es una guerra. Y es lo que la Biblia nos dice acerca de la guerra del alma y el espíritu, o la carne y el espíritu, que es una constante. No hay con que en veces sí y en veces no. No, la carne sin parar ni un momento, la carne tira hacia abajo. La carne tira hacia alejarse, hacia no darle la honra y la gloria a Dios. Eso es una constante de la carne, que todos los días, a toda hora, en todo momento, con alguna de sus artimañas, como dice en Gálatas capítulo 7, capítulo 5, nos está tratando de entretener, de desviar del objetivo. Siempre es así. O sea, no es que a veces sí la carne y a veces no. Y a veces no tiene ganas de pecar. No, la carne siempre está con esa tendencia. Dice allí en Gálatas capítulo 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu,
Ese es el deseo continuo de toda la vida, de siempre, de la carne. Contra el espíritu, es contraria. El enemigo más grande nosotros lo tenemos en nosotros mismos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos poner mucha atención. Allí está el enemigo, no se atrinchera lejos, ¿verdad? Como hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Las áreas de nuestra vida que nosotros no conquistemos son fortaleza del enemigo, y eso es en la carne. Todas las malas mañas, los malos pensamientos, las malas costumbres, todo lo que el mundo sembró en nosotros, todo, porque el mundo no deja. Todo lo que el mundo sembró en nosotros, eso ahí está. Si nosotros no nos afirmamos de veras, de todo corazón, en Cristo, entendiendo los tiempos que estamos viviendo, que con mucha claridad nos dice la palabra de Dios que son los tiempos de la apostasía, de una iglesia que llamándose cristiana es apóstata. Es mentira. Bueno, en medio de esa iglesia estamos nosotros, ahí estamos. En estos tiempos así está el asunto, entonces, pero el deseo de la carne sigue. Es más, el deseo de la carne hoy en día, aunque el deseo es el mismo, tiene muchos más elementos de donde agarrar. Tiene millones de elementos más que los que tenía cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Pero allá también tenía lo suficientes, ¿verdad?, para engañar, y nosotros vimos que engañó a Adán y a Eva. Pero ahora vemos aquí que nos muestra el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Aun si deseamos nosotros ser hijos obedientes ante Dios, con el que lo anhelamos, con el que estamos conscientes de la lucha que estamos viviendo, aún así, dice aquí que está el siempre. Allí está constante la tentación. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Pero entonces dice, pero si sois guiados por el Espíritu, eso es lo que Cristo quiere de nosotros, que Dios quiere de nosotros, y nos dio todo lo que necesitamos para que esté en nosotros lo que necesitamos, que es la presencia de Él a través de su Espíritu Santo. No estáis bajo la ley, dice, y manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad?, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, eso es mucho, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todo está lleno, y no son todas las obras de la carne. La carne tiene muchísimas más frentes para confrontar lo que nosotros somos en Cristo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer? Permanecer en Él. Y entonces, tener una devoción con Dios, con la obra de Dios, y mantenernos buscando la guianza de su Espíritu Santo, para entonces sí empezar a manifestar el fruto del Espíritu, que es muy claro y muy obvio allí mismo en Gálatas, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y templanza. Esos son los que están ahí, pero hay más también. O sea, así como hay más de la carne, también en la Biblia nos vemos que hay muchas más opciones también para el que quiere permanecer en Cristo. Entonces, nosotros vemos que nos dio todos los elementos. Entonces veíamos que la ley es una de las partes importantes del pacto, y luego es el sacrificio, el sacrificio en todas las facetas que hemos estado viendo. Hasta aquí hemos visto 3, que son el primero, el holocausto, luego vimos el de la ofrenda de las viandas, ¿verdad?, que es la oblación, y hoy vamos a ver el sacrificio de paz, que todo en sí, todo está representado, y todo apunta y es tipo y sombra de Cristo. Todo es tipo y sombra de Cristo, y todavía vamos a ver más. Todavía enseguida vamos a ver en el capítulo 4 la fiesta de los sacrificios, ¿verdad?,
que esto no es el holocausto como nosotros lo vemos, sino personal, cada uno va a ofrecer sacrificio por sus fallas. Y esto es lo que Dios, estos son todos los elementos que Dios proveyó para el pueblo de Israel. ¿Verdad? Entonces, lo mismo que pide Dios para el pueblo de Israel, y a veces no nos queda tan claro, nos pide a nosotros. Por eso también el apóstol Juan nos repite, nos dice, ¿verdad?, que abogados tenemos. Ellos tenían abogados. Ellos tenían a Aarón y a los profetas, perdón, y a los sacerdotes. Cuando ellos fallaban, cuando estaban alegres, se iban al culto, era la ofrenda de paz. Ok, vamos al templo a ofrecer una vaca. Si ofrecían una vaca, ya sabemos que no se le iba a dar a una familia de 5 personas. ¿Qué hacían? Invitados, llevaban gente. ¿Saben qué? Voy a ofrecer una vaca. ¿Verdad? Entonces, se tenía que terminar. Un día, el mismo día se tenía que comer, pero hay otra, aquí la vamos a ver, para cuando, yo creo que cuando no era suficiente gente, había la opción del segundo día, y luego al tercer día se quemaba o se tiraba, o si ya, aquí vamos a ver lo que se hacía. ¿Por qué será que los judíos están destinados en que, no sé, yo no he visto en la Biblia la vaca roja? ¿Por qué vaca roja? Bueno, la vaca roja es la del pacto. Ellos lo que quieren es renovar el pacto. Entonces, la vaca roja es para empezar el sacrificio continuo. Pero no eran puras vacas rojas. No, la vaca roja era la del pacto, cuando lo que vimos en Éxodo, capítulo 19, cuando Dios hace pacto con el pueblo de Israel. Esa es la vaca roja. Y de ahí, en estos sacrificios no tiene nada que ver ni el color, incluso... No, la vaca roja era era una vaca colorada, ¿verdad? Nosotros podemos decir que la que nosotros conocemos, vacas coloradas. Lo que pasa es que el pueblo de Israel está empecinado, o es lo que quieren hacer, buscar la vaca roja exactamente la que ellos se imaginan de allá. Y si hay unas vacas que incluso por aquí en Estados Unidos hay un criadero para elegir de ese tipo de ganado. Y que dice Gary Lee que ya están allá en Israel. Pero Gary Lee es ¿cómo se llama? Es fantasioso, ¿no? Fantasioso. Ya sabemos. Pero bueno, no sabemos si sea real o no, porque donde agarró la información él no lo sabemos. Pero yo lo he visto en muchas cosas que habla y sí es un poco fantasioso. Sí. Entonces no podemos pensar, porque ahorita si nos ponemos a buscar en YouTube, vamos a encontrar que ya el templo ya va a la mitad. En algunas partes ya casi está terminado. Pero son mentiras. No hay una información oficial que diga que sí, que ya se está haciendo el templo. No, entonces, pero sí son señales. Sí son señales de que el pueblo de Israel está buscando la forma de reactivar el pacto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque quieren llegar a los sacrificios, a los holocaustos, lo que quieren ellos más que todo es confirmar que nunca se han equivocado. Que Dios los está castigando, por eso no tienen templo. Así es cierto. Porque fallaron y reconocen su culpa. Pero que los va a perdonar y que ya no tarda en perdonarlos y que van a poder hacer el templo, van a poder ofrecer el sacrificio. Y como ellos es su anhelo, pues sí, el día que les ofrezcan, si les ofrecen, ¿saben qué? Pues vamos a llegar a un acuerdo, vamos a hacer el templo, ellos se van a sentir satisfechos en apoyar, porque van a decir, esto viene de Jehová, porque ya ahora sí es el cumplimiento, y vamos a continuar hasta que venga el Mesías, porque ellos lo siguen esperando, ¿verdad? De hecho, tienen muchas fantasías, porque ellos atribuyen que la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto se debió a que uno de sus ancianos de esa época, de los Jajam, como le llaman, dejó de orar y se rompió la cadena de oración. Y lo mismo pasa para la reconstrucción del templo y la vida de Mesías, que no están todos los judíos orando, que no están todos en una cadena. Hasta que eso se logre, entonces se está en Mesías. No es tanto la soberanía de Dios, sino lo que el pueblo haga para sí, porque exactamente, porque ellos creen que es a través de ellos arrepentirse,
y regresar a la ley y cumplir la ley. Entonces Dios tiene que, por ahí, como nos decía por ahí una persona, dijo una vez una persona, mira, ahí viene fulano, dice, y ese ya se ha sacado la lotería 2 veces. ¿Y sabes qué? Del diezmo, él tiene amarrado a Dios. Y eso de la vaquita roja, ¿Sabes? pues la vaquita roja ya está en la Biblia, pero los judíos allá en el Talmud tienen que ni siquiera ver un pelito sin una cana, Sí. nada blanco, entonces esas son también exageraciones. Sí. La revisan y no debe haber un vello que sea blanco la vaquita. Sí. No sirve. Si no nos sirve, eso es el problema también. Pero no, bueno, es que tienen un fundamento, ellos sí tienen un fundamento. Están aplicando la ley fuera de tiempo, pero es la ley. Porque lo que estamos viendo aquí en la ofrenda, dice que si fuera ofrenda, si su ofrenda fuera sacrificio de paz, o sea, ya este es otro sacrificio que estamos viendo, y si hubiera de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, aquí ya vemos que es macho o hembra. ¿Por qué? Porque difiere. Este no es el holocausto. Este es una ofrenda de paz. Y sobre todo en esta y en la anterior, son ofrendas donde participa el pueblo en general. Es una fiesta. Esta es una fiesta, como la fiesta de las viandas. Entonces, dice que sea macho o hembra es sin defecto. Entonces ellos son tan perfectos que no le pueden, no van a encontrarle defecto en eso, en que tenga un pelo más amarillo que rojo, y ya esa ya no cuenta, ¿verdad? Y claro que Dios quería algo así, pero Dios proveía. O sea, la provisión de Dios siempre ha estado. Entonces, vemos que, pero es sin defecto para ofrecerla delante de Jehová. Cualquiera de los holocaustos, cualquiera de las ofrendas que se hiciera para Dios, cualquiera, tenía esa ¿cómo se llama? Pues esa ley, ¿verdad? Que debía ser sin defecto. No es porque Dios menosprecia a las demás vacas, no, es porque Él está dando un mensaje de los tipos o del antitipo que es Cristo. Porque al que representan es a Cristo, que es un hombre sin defecto, sin ningún defecto. Y pues si es Dios, pues ya tampoco menos da defecto. Pero como humanamente estaba a la vista de toda la gente, debía tener un convencimiento total para que cualquiera que argumente que Cristo tuvo errores, se tope con que la Biblia dice, lo demuestra, que no cometió ningún error. No cometió ningún error. No engañó nunca, ni de juego, para que no nos vayamos en la pinta a veces con que, él jugaba con los discípulos y los vacilaba. No, ni de juego. O sea, no hay forma en que él engañara nunca a nadie. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto es sin defecto. ¿Y qué es lo que Dios quiere de nosotros? Dios pide de nosotros que seamos así como dice aquí, sin defecto. Ahora, como sabe que fallamos, como estamos viendo en el orden de las cosas, como les decía, 3 cosas principales del pacto, que es primero la ley y luego el sacrificio, que es el segundo, donde el sacrificio era necesario porque todos fallaban, nadie cumplía la ley al pie de la letra, nadie. Entonces, eso fue establecido por eso. Pero también hay otro requisito, otra regla en lo que es el pacto. En el pacto había una tercera que es el libre albedrío, respetado por Dios. La libertad para elegir. Estaban obligados o sea, para servir a Dios, para obedecer a Dios, para llevar un camino sin tropiezo hacia Canaán, ellos tenían que portarse bien. Entonces Dios les dijo por allí
Deuteronomio lo dice Moisés, ¿verdad? 30:19. Dice que les dijo: pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige pues, elige la vida, para que vivan tú y tu descendencia. Pero elegir, o sea, esto era decisión todavía de la persona. Cada israelita marcaba su destino con las decisiones que tomaba. Y es lo que pasa hoy en día, es lo mismo. Cada ser humano marca su destino con las decisiones que toma. Por eso es muy importante que nuestras decisiones se basen en el llamado de Cristo, en uno de los llamados que hace, por ejemplo, en Mateo 11:28, que dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué es fácil el yugo de Cristo para nosotros? Pues porque Él es el que hace todo lo que necesita, lo que a nosotros se nos pide, Él lo hace. Pero el problema de hoy en día es que hay mucha gente llamándose cristianos y creyéndose cristianos, y no dejar a Cristo actuar. No dejamos a Cristo actuar en nosotros, sino que actuamos nosotros por nuestros gustos, por nuestros intereses, por nuestra trayectoria, por la trayectoria de nuestros antepasados, por las costumbres que vienen, por las modas que se aparecen, por las tecnologías. Y parece que, es que el mundo está progresando mucho y no nos podemos quedar atrás. No, el que deja todo eso de lado, ese va adelante, no atrás. Pero el diablo nos hace, en la mente, nos hace la idea de que no te quedes atrás. ¿Por qué te quedas atrás? Disfruta de la vida, como le dijo a Eva, ¿verdad? No, pues Dios te está poniendo traba. No, mira, come, no le hagas caso. Y vas a hacer como, es que lo que no quiere, dijo Eva. Pues ya sé, porque ya entendí. Es que Dios no quiere que seamos como Él. No entendió, ¿verdad? Fue engañada. Y eso es lo que está pasando. Y esta época está haciendo mucho en todas las áreas de la vida, e incluso en la iglesia. En la que se llama Iglesia de Dios, Iglesia Cristiana. Está sucediendo mucho eso. Ya se está volteando, ya en la iglesia, no en el mundo, ya en la iglesia se le está llamando verdad a la mentira. ¿Por qué? Porque la iglesia apóstata, la iglesia de la Odisea. Y ahí nosotros tenemos que tener discernimiento, porque tenemos que conocer los límites de la iglesia depravada o degenerada que está ahorita. ¿Cómo? Y que decimos, es que pues sería fácil. No es fácil. Una oveja no detecta al lobo rapaz cuando se disfraza de oveja, igual que ella. Si un lobo se pone el disfraz de una oveja total, completo, yo me fijaba un día, estaba viendo ahí en el YouTube, un perro que le ponen un espejo. Yo creo que nunca le han puesto un espejo enfrente. Se quiere comer al espejo, ¿verdad? Porque no, pues dice, ese que es, ¿verdad? Si tuviéramos de perdido el olfato, el instinto, pero no, la oveja no es igual. La oveja tiene una cualidad que no tiene ningún otro animal. Tiene cualidades, pero también tiene malas, pero buenas. Malas para la ingenuidad, pero buenas porque es el único animal que, o es el animal que es más dócil de todos los animales para ser pastoreado. Y eso es una experiencia que a mí me tocó vivirla en mi poco tiempo que anduve
tras de las vacas y las chivas, ¿verdad? Con José. Pues sí. Pero ya que la mató, no iba aquí, La borreguita. No, pero cuando andábamos cuidando las llevaba, en ese tiempo le echaban burros. Llevábamos burros, llevábamos vacas, llevábamos chivas, llevábamos ovejas. Todas. Es que en ese tiempo a José, como era el pastor, lo ocupaban otros para que cuidaba sus ovejas y sus vacas. Y me acuerdo de algunos ejemplos, las chivas y las vacas, por ejemplo, las vacas de Toribio, digo, para los que conocen a Toribio, me acuerdo que yo iba y me decía, ahí van solitas las vacas, ya cuando veníamos, de regreso solitas, pues ya no a su casa, vaya y le cierra la puerta, me decía, y llegaban, las vacas solas se metían, yo cerraba la puerta, pero cuando andábamos en el cerro, las ovejas allí andaban, junto a nosotros, y pues las chivas también, pero los burros andaban todo el cerro. Nada más nosotros teníamos que cuidarlos porque en esa parte no había potrero. Estaban las siembras y estaba el cerro, donde comían los animales. Si se enfocaban para el maíz, para los maizales o los frijolares, había que correr a echarlos otra vez para arriba. Pero agarraban sin rumbo para arriba. Esos no tienen paradero, los burros. Y las vacas también tienen sus formas. Pero las ovejas son dóciles. Entonces, por eso la Biblia a nosotros, a los que creen en Cristo, nos llama ovejas de su prado, ¿verdad? Porque el que se somete al pastor, el que oye la voz del pastor, el que conoce la voz del pastor, lo sigue. Pues es que ese es el problema. El problema es que cuando el lobo rapaz está bien disfrazado, ahí van. ¿Por qué? Porque son de su misma naturaleza. La Biblia dice que desde cuando creó Dios al mundo, cada animal, la gallina, la vaca, cada quien dio fruto o tuvo hijos conforme a su género. Entonces, un lobo rapaz, ¿qué va a tener? Parecen ovejas, pero son lobitos rapacitos, ¿verdad? Aunque no lo crean, y eso Cristo lo testificó y lo profetizó para nosotros, podemos decir, porque dijo, recorre el mar y tierra para hacer un prosélito. Y lo convencen. Lo convencían. ¿Con qué convencían los escribas y los sacerdotes de aquellos tiempos a los prosélitos? Con la ley de Jehová, pero interpretada a su modo. Por eso Cristo les dijo con toda claridad que ellos ya habían anulado el mandamiento por sus tradiciones. Entonces, cuando ya lo convencían con los argumentos de las tradiciones de los ancianos, que habían interpretado a su modo la ley. Y, lógicamente, pues, ¿qué tenían? Dignos 1000 veces más condenables que ellos, porque eran sus hijos. Ellos no tenían la información o la libertad de ir a agarrar el libro de la ley o el rollo de la ley para leerlo, no, lo que les digan, lo que les interpreten. Y eso hacen los falsos. Los falsos hoy en día eso es lo que hacen. Agarran su rollo y luego les dicen a la gente, mira, yo soy el autor de la palabra, es lo que están diciendo todos los falsos de ahorita. Es que yo conozco la verdad y conozco la palabra. Y a mí Dios me reveló, ahorita está resultando mucho de eso. A mí Dios me dijo que le dijera esto y esto y esto, y a nosotros nos ha tocado que así en la frente nos digan, y Dios me dijo que le dijera esto y esto y esto, y que les dé más duro. ¿De dónde? ¿De dónde? Pues si no conociéramos la palabra de Dios. Gracias a Dios que José era hombre de líderes aquí. Cuando me quisieron decir eso, dijo, no, a mí no me lo mandó, no me lo va a mandar. Pues es que ya Dios nos lo dijo, ya a través de su palabra. Ya el que le acomode a sus gustos ya es asunto de él. ¿Verdad? Pero precisamente por eso nosotros tenemos que buscar el discernimiento que da la palabra de Dios cada día.
y lo mismo que Cristo les dijo a ellos, nos dice a nosotros la palabra de Dios, porque Cristo les dijo a los fariseos y a los sacerdotes, les dijo, escudriñen las escrituras, en Juan 5:39, creo. Escudriñen las escrituras, porque a ustedes les parece que ellas tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Estaban enfrente de todo lo que a través de la ley y todas las escrituras Dios les había dicho que cómo era el que iba a venir. Y no pudieron tener el discernimiento. ¿Por qué? Es muy sencillo, no escudriñaban a fondo la palabra de Dios, sino a modo. La escudriñaban a modo. Entonces, el día que estaba Cristo enfrente de ellos, que era el retrato que la palabra de Dios tenía a través de toda la ley, para ellos, un retrato perfecto del que había de venir, no lo conocieron porque nunca habían visto esa fotografía en la Biblia ellos. Nunca la habían visto, la habían visto a su modo. Ellos lo habían dibujado como querían, como sucede hoy en día. Como sucede hoy en día, la gente tiene esa idea y es la misma idea. Una vez se nos apareció un señor en Tijuana, en Acuña creo, y nos dio una estampa. Dijo, mire, esta no voy a pensar que es como ninguna de las que usted ha visto, esta a mí me la mostró Dios y yo la dibujé. Y este es el verdadero rostro de Cristo. Y pues parecida a todos los rostros de Cristo que conocemos, ¿verdad? Pero hecha al modo de Él. Y dije, no, eso no. No, es que a mí me sanó Dios y me salvó porque yo, pues él en ese tiempo estaba recuperándose, estaba desquebrajado del cuerpo, había tenido un accidente. Y me lo mostró y él me sanó. No, sí te sanó Dios, le dije, pero no ese cuadro, no ese. Y ya ahí entramos en Ahí estaban todos los no tienes imágenes. Sí, no, pues sí, todo eso le dijimos, ¿verdad? En cuanto a eso, ¿verdad? Pero sí. Entonces vemos que aquí tenemos todo el retrato de lo que es. ¿Y qué es lo que pide a nosotros? Lo mismo que pedía al pueblo de Israel. Que obedezcamos a la ley de Cristo. ¿Qué dice Gálatas 6:2? Dice que nos amemos los unos a los otros y cumplamos así la ley de Cristo. El Nuevo Testamento está lleno. Así como en el Antiguo Testamento nosotros vemos que hay 613 preceptos. Cuando nos ponemos a escudriñar la palabra de Dios y vemos todo lo que la Biblia habla de Cristo y lo que Cristo dijo, nos vamos a dar cuenta que está lleno de mandamientos de Cristo. Está llena de mandamientos de Cristo. Esta es la ley de Cristo, la ley del amor. Pero está expresada con palabras. La ley de Cristo. Por ejemplo, cuando Cristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, lo dice ahí en Juan 14, ¿qué vemos ahí? Una ley inquebrantable. Esa es la ley de Cristo. Y está lleno, sobre todo el libro de Juan, está lleno de la ley de Cristo. Y no hay forma, por más que se le cambie. Entonces esta es la ley de Dios. Esta es la ley, estas son las reglas de la ley de Dios. Y vemos que es inquebrantable. No se vale imaginarse a los apóstoles, perdón, a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Ellos no podían innovar o inventar. No, es inquebrantable la ley de Dios. Ellos tenían que cumplirla así como es. Y precisamente tenían que cumplirla porque esto tipificaba al perfecto que es Cristo Jesús. Y aquí cuando vemos esto, dice aquí que sea macho o ofrenda sin defecto, la ofrecerá sin defecto, delante de Jehová. Eso es lo que pide Dios de nosotros, no pide otra cosa. Ahora decimos nosotros, es que yo cómo voy a ser como Dios, cómo voy a ser perfecto como Dios. Sí, claro que sí, podemos ser perfectos como Dios, porque Cristo es perfecto, porque nuestro Redentor, nuestro Salvador es perfecto, porque con el que caminamos todos los días es perfecto. Entonces, si nosotros arrepentidos, ¿verdad?, vamos delante de Él a pedirle perdón, siempre nos va a perdonar, arrepentidos, ¿verdad?, porque muchas veces no es así.
No es así que se pide el perdón. Miren, mucha gente pide perdón sin pedir perdón. Ya les hemos platicado, Pablo y yo, la vez que nos pasó que veníamos de Tabasco. Le decían a aquel muchacho, dijo el chofer, porque los querían bajar porque se metieron al camarote sin permiso. Pues no tenía permiso nadie de ir a dormir al camarote de los choferes, pero ese se fue se acostó allí y estaba leyendo las revistas que traía el chofer ahí, porque vienen de a dos choferes y uno descansa, pero en ese momento pues estaban los dos acá enfrente. Él se metió y se puso a leer revistas y no sé qué más haría allí, tomaría café, no sé qué traería. Y ya cuando lo descubrieron, lo echaron para afuera y le dijo, no, dijo, pues vamos bajándolo, le dijo al otro. No, dijo, pues que disculpen. Y luego le dice el otro, el portación, le dice a su compañero que estaba más debilillo, se venía. Decía, pídele una disculpa. Y luego se viene caminando, discúlpame, y se pasó. Entonces se enojó el chaparrito aquel. Dijo, no, eso no es pedir disculpas. Y se fue y se paró exactamente en la comandancia de la policía y ahí los bajaron. ¿Ya? Eran muy fuertes, muy presumidos y todo, pero esa es la forma en que pidió disculpas. Como diciendo, discúlpame y si quieres, ¿verdad? No estaba pidiendo perdón, ¿verdad? Y ahorita eso pasa mucho. Es que la Biblia dice claramente, dijo el rey David, que un corazón contrito y humillado no desprecia Dios. Y él no nada más lo decía de así, de aquí para afuera, él tuvo la experiencia de que cometió pecados imperdonables para el hombre, pero delante de Dios un corazón arrepentido, de veras, logra obtener perdón. Y eso también sucede hoy en día. Nosotros podemos pedir perdón a Dios de los labios para afuera, pero no se trata de eso, se trata de pedir perdón de veras, de todo corazón, reconociendo nuestras culpas, reconociendo nuestro pecado. Y entonces Él nos va a perdonar. ¿Y a qué punto llegamos si nos perdona? O si pedimos perdón así, a perfección. A ser de olor grato para Cristo. Donde nos da el derecho, como dice Juan 1:12, de ser hechos hijos de Dios. Entonces, vemos que estas ofrendas, esta ofrenda de paz, tiene esas cualidades, y también en los que vamos viendo de los sacrificios vemos que son diferentes, pero a la hora del cumplimiento de esos sacrificios, dice Hebreos, como les digo, son libros paralelos, Hebreos y Levítico, porque están llenos de doctrina. Dice en Hebreos 10:8, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Ya sabemos, no le agradaban porque ya ofrecían la perniquebrada, la ciega, la flaca, ya no había, entonces, ¿qué pasó? Pues Dios no se agradaba del sacrificio, ya no estaban haciendo lo más que lo que querían, y aparentando pedir perdón, y aparentando estar arrepentidos, y aparentando que estaban o creyendo erróneamente engañados por los mismos sacerdotes, en que sí, está bien, tráetela, si está quebrada. Entonces, pero no te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer lo último. Y dice en el versículo 10, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Están representadas todo tipo de sacrificios, holocaustos y ofrendas que se hacían en el Antiguo Testamento. En la cruz del Calvario, cuando Cristo fue llevado o fue hacia la cruz del Calvario, Él cumplió todas las exigencias de la ley, todas. No hay una exigencia que diga, es que esta no. Todas las exigencias de la ley se cumplían en la perfección del hombre, que es Cristo, que fue Cristo cuando estuvo en la tierra, como veíamos la ofrenda de las viandas, de las oblaciones. Entonces, esa una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. No los quitan. Entonces, cubrían el pecado, y eso de las personas que lo hacían de todo corazón.
En eso se engañaba el pueblo y en eso se engaña hoy el pueblo también, creyendo que cualquier culto, cualquier religión, cualquier forma de alabar es Dios. No tiene para dónde hacerse, no. Dios tiene reglas específicas y es inquebrantable la ley de Dios. Es inquebrantable. No hay forma. Por eso cuando vemos que la Iglesia Católica dice es que nosotros no somos idólatras, ellos eran servidores del Señor, por eso los adoramos, ¿no? No se trata de imaginarse que ellos estuvieron cerca, si a lo mejor pueden y a lo mejor me ayudan. No se puede, no ayudan para nada, ¿verdad? Entonces, vemos que no hay forma de inventar en el camino. Aquí no, nomás tenemos una forma: escudriñar la palabra de Dios, ver a Cristo reflejado, ver lo que pide de cada uno de nosotros y entender que toda la Biblia nos está invitando y nos está incitando a la obediencia y al servicio y a la entrega. Y la vida de Cristo es un ejemplo perfecto donde Él no dudó ni un momento, siempre caminando hacia el objetivo que era el holocausto en la cruz del Calvario. Y es un holocausto que conlleva todo, pero sobre todo es un holocausto completo porque hasta la muerte, consumido totalmente. Él consumió su vida totalmente por nosotros, totalmente, no a medias, de tal manera que sobre ese sacrificio, así como estamos viendo estos sacrificios, lo estamos viendo, estos holocaustos, estas ofrendas se ponían encima del holocausto continuo. ¿Eso qué es para nosotros? ¿Qué simboliza? Que nuestras penas, nuestros problemas, nuestras fiestas, nuestras alegrías, nuestras tristezas, todas deben ser llevadas a la cruz del Calvario sobre el holocausto. Así como era todas estas fiestas. Entonces, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre en un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santos. Es una sola ofrenda. Entonces, ellos tenían estos rituales, estas fiestas, era su vida, era su forma de vida como nación. Y en su comportamiento, como les decía ahorita, iban marcando su destino por sí mismos. Dios les había ofrecido el cielo y la tierra, ¿verdad? Les había ofrecido tierra que fluye leche y miel. Pero lo que primero que vemos es que ninguno de estos que están recibiendo las ordenanzas llegó a la tierra prometida, a excepción de Caleb y de Josué. Como veíamos el viernes, ¿verdad? Veíamos esto. Como ninguno, a excepción de ellos, llegaron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por desobedientes. ¿Verdad? Y dice aquí en Hebreos también, en el capítulo 2, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos. Esto ya no es para los del Antiguo Testamento, esto es para nosotros, la ley de Cristo. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces no es que qué bonito es el mundo, qué bonita las formas de diversión, de entretenimiento que se inventaron, que hay muchas novedades cada día en esta sociedad, ¿verdad? Y en esta época. No, mira, vienen cosas muy suaves, muy bonitas. Y a los cristianos Dios nos dice con toda claridad, ¿verdad?, que no nos deslicemos, que tengamos cuidado, ¿verdad? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿cómo escaparemos nosotros? No hay forma. No hay forma en que Dios diga, bueno, pues voy a ser un poco más tolerante. Ya, bueno, todos los que creen en Cristo son salvos. Pero voy también a checar el pensamiento de los que creen en María. Son sinceros. No hay forma. No, pues los que están con Confucio, con Buda. Esos, qué barbaridad. Tienen una ¿cómo se llama? Disciplina. No, sí, les voy a perdonar. No hay forma. Dios no los va a perdonar. No hay otra forma. Se me viene a la mente de los billetes falsos. Me dicen, bueno, ya tendrán más técnicas más modernas, ¿verdad? Pero cuando yo lo leí, dice que la única manera que tenían en Estados Unidos de comprobarlos, de saber cuáles eran los billetes falsos, era estar repasando los billetes verdaderos. Tenían que estar día y noche revisándolos. Y nosotros como cristianos a veces nos vamos por lo que dices, vamos a ver qué decía Confucio, a ver qué Buda, a ver qué tal psicólogo, a ver qué tal psiquiatra, y nos descuidamos de lo que tiene valor, de lo que tiene que la vida. Así es, eso es. No, es que la palabra de Dios no da margen. O sea, la ley, ¿qué decimos? Que estricta la ley da. La ley no daba margen de error. Y si había error, digo porque somos humanos, se equivocaban, pero reconocía, el que reconocía. Pero el pueblo de Israel en lo general fue pensando en que se vale, se puede. Ya no nos ha matado, seguimos siendo el pueblo de Israel. Tenemos lugares altos, no pasa nada. Salomón entró en todas las ramas de las prácticas de otros pueblos, de otras culturas. No, porque era el rey y decía, no, pues no puedo ser tan estricto, no. El asunto es que Dios no cambia. En Él no hay sombra de variación. No varía. Su ley no cambia. Entonces nosotros podemos seguir la vida, ¿no? Yo así he vivido, no sé, 60, 70 años en estas formas de creer y de actuar y de hacer. Y ahí vamos. Y ¿sabe qué? Y repitiendo, soy hijo de Dios. Sí, somos hijos de Dios y gracias a Dios, ¿verdad? Que permanecemos. Pero tenemos muchas fallas y no nada más fallas que ya hemos reconocido. Muchas fallas que todavía nos faltan y tenemos que reconocer. Y tenemos que tomar cartas en el asunto de llevarlas ante Cristo y decirles, ¿sabes qué? Pues sí, vaya. Cosas sencillas a veces, porque pues a veces los cristianos que estamos siempre en el camino decimos, es que yo no he fallado mucho. No he fallado mucho, pero sí he fallado en muchas cosas, pero no tan graves como las que falla el mundo. Pero también al que mucho se le da. Mucho se le demanda. Entonces, nosotros tenemos mucho. A nosotros se nos ha dado mucho. Porque se nos ha dado el beneficio, por gracia, de conocer a Cristo como nuestro Salvador. De ahí en adelante hay que esforzarnos. Hay que esforzarnos porque eso es lo que dice también el libro de Hebreos, ¿verdad? Entonces, ya dice aquí, pondrá su mano en la cabeza de su ofrenda, en el versículo 2, lo degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Aquí algo nos podemos fijar en todo esto que vamos viendo de las ofrendas. En algunas ofrendas, como esta, se hacían todo el ritual, pero se rociaba toda la sangre, allá afuera. Esta sangre no iba para dentro del tabernáculo. Esta era una fiesta allí, ¿verdad? Entonces, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerán del sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura del intestino que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar sobre el holocausto, o sea, sobre el holocausto.
Ahí donde estaba el holocausto continuo, que se hacía uno en el día y otro en la noche, todo el tiempo estaba ese sacrificio. Allí sobre ese, allí estaba, allí se quemaba lo que se quemaba. Entonces, por eso les digo que en la cruz del Calvario, ahí está todo. Y nosotros vamos a ver que esta es la ofrenda de paz. Esta es la Cristo. Aquí, esta ofrenda de paz nos está representando, sí, que somos redimidos por el holocausto de Cristo en la cruz del Calvario, pero también es el que vino a traer la paz. Con nosotros no había paz. El ser humano no podía tener paz verdadera, si no se reconcilia con Dios. No hay paz. Entonces, ok, ya se reconcilió. ¿Por qué? Porque a través del holocausto de Cristo Jesús, nosotros ya hemos sido reconciliados. Pero ahora también nos trae un paquete completo. También nos da una paz, como no es, que no es como la que el mundo da. Es la paz verdadera, la paz de Cristo, o sea, que dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de Él. Entonces, es un paquete completo. Lo que Cristo hizo en un solo sacrificio, ellos era su medio de vida, eran también sus fiestas, eran sus reuniones, porque ya lo hemos visto con más claridad. Ellos tenían un gobierno teocrático, es el único que ha existido. Ahora nosotros debemos de mantenernos obedeciendo a este gobierno teocrático, pero sin desobedecer a las leyes terrenales en todo lo que no ofendan y no agredan a nuestra fe. Nada más está ahí. De ahí para adelante nuestro gobierno sigue siendo el gobierno de Dios, el gobierno de Cristo en nuestras vidas. Entonces, pero vemos que esto dice aquí, que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y luego dice en Efesios 2, en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 14. Bueno, todo el capítulo 14 nos habla de esta paz. Todo el capítulo 2, perdón. Pero vamos a leer ahorita desde el 11. Voy a leer. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Esta es la fiesta que celebraban ellos, y es lo que nosotros hoy celebramos. Tenemos paz, ¿verdad?, para con Dios, como veíamos en Romanos 5:1, pero aquí también vemos que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, y aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando se despidió de sus discípulos, ¿qué les dijo? Mi paz os dejo y mi paz os doy. Mi paz no es como la que el mundo da. Entonces, esta es la paz verdadera. Y nosotros a veces experimentamos la paz del mundo, y nos conformamos. Y nos hacemos a la idea, no, está bien, vamos bien. No, nosotros tenemos que llegar al punto donde experimentemos la verdadera paz, la paz que Cristo les dijo a los apóstoles, la paz que dijo Pablo a los romanos, ¿verdad?, que somos justificados pues por la fe y tenemos paz para con Dios, y la paz que dice a los efesios, ¿verdad?, que Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades.
Y nosotros cuando vemos también en esta parte de Hebreos que dice que la ofrenda de la paz, o sea, esta no es el holocausto, es la ofrenda de paz, es donde entran todos. Por eso más adelante vamos a ver, aunque aquí empezamos viendo que se ofrecen, que había unos personajes que ofrecían machos, también cuando llega al punto de la familia, vamos a ver que hembra, o sea, ya es todo. Lógicamente el pueblo de Israel tenía muchos ganados, ¿verdad? Pero no todos eran machos. Entonces Dios dio la posibilidad para que haya una área donde se puedan ofrecer, pero no para meter la sangre al tabernáculo, ¿verdad? Sino de este tipo de ofrendas que estamos viendo aquí, y donde también se van manifestando ¿cómo se llama? Lo que dice el apóstol Pablo cuando dice que eran misterios revelados, que a él se le revelaron, mostrándonos que ya en la fiesta de reunión ya no hay judío ni griego dentro de la iglesia, no hay varón ni mujer. Para ir al altar tenía que ser un varón, y eso ya lo sabemos, lo comprobamos porque se profetizó y llegó al punto que se cumplió, y ya está cumplido. Pero para el tiempo de la iglesia nosotros vemos que aquí hay cosas que nos simbolizan o nos representan, y en los tiempos de hoy, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo en Gálatas, dice que ya no hay judío ni griego, no hay varón ni mujer, sino que todos, ¿verdad? Todos somos uno en Cristo Jesús. Todos somos uno en Cristo Jesús. Y en esta fiesta es como la reunión de la iglesia. Yo no sé por qué a veces hay iglesias, nos ha tocado estar en iglesias, donde a la hora de entrar, familias completas, niños y hombres, niñas y mujeres. Todos los niños y hombres mayores para acá, o para allá, o sea. Algunas iglesias, nosotros estuvimos en la iglesia que estábamos en Tabasco, es la regla. Iglesia de Dios del Evangelio completo es la regla. Todas las mujeres acá, niñas, y hombres y niños, de este lado. Así es, nada más los niños de brazos pueden andar para los dos lados. Entonces, vemos que no, Cristo, en la iglesia no se hace esa diferencia. No se hace esa diferencia. Porque estos misterios ya fueron revelados. Ya no hay que estar con que no, que esto no, y esto sí, ¿no? Ya ahora todos juntos podemos entrar en la reunión para alabar. Digo, hay reglas que siguen en el Nuevo Testamento en cuanto a todo esto, pero hay reglas que hay. Pues es que lo que pasa es que los judíos casi siempre su reunión era de puros varones. Entonces, pero ya cuando entró la iglesia, que ya es el apóstol Pablo y ellos, era congregaciones completas de todo completo. Entonces vemos aquí que este sacrificio ya nos va abriendo más los ojos en cuanto a la comunión, y lo que Dios pide de la comunión más. Y también, ¿verdad? Todo esto que estamos viendo en la primera parte, pues lo vamos a ver repetirse hasta el final, porque enseguida vamos a ver que si es de oveja, o sea, ya es quita menos carne, ¿verdad? Ya es una fiesta más pequeña. ¿Verdad? Si es de ovejas, fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. O si ofreciere cordero, por su ofrenda lo ofrecerá delante de Jehová. Y vemos que él siempre participaba desde afuera. Ponía su mano sobre él. Dicen algunos de los comentaristas que cuando hace el holocausto, pues se lo recargaba y le decía: tú vas a llevar mi culpa, tú me estás representando. Digo, no está literalmente, aunque está pues más o menos es la idea de que cuando ponía las manos, cuando Dios le dijo que debe poner las manos, es para que lo represente, al que lo ofrece, al oferente, ¿verdad? Que lo represente en el sacrificio, en ir al holocausto, porque eso que va a suceder en el altar del holocausto de bronce, en el altar de bronce, pues eso que va a suceder ahí me debía suceder a mí.
sea, yo debería ser la víctima. Y más que todo son tipos que manifiestan que hoy los tenemos muy claros nosotros, que nosotros éramos los que merecíamos el castigo que Cristo llevó por nosotros allá en la cruz del Calvario. O sea, a nosotros nos queda muy claro. Dios ha ido dando mucha más luz cada vez, de tal manera que la iglesia de hoy, que está en apostasía, es totalmente culpable. El que esté en apostasía es totalmente culpable porque no es porque no haya elementos, no haya enseñanzas en la palabra de Dios, sino que dejándonos llevar por lo que otros digan, incluso en muchas cosas y prácticas, incluso nosotros muchas veces estábamos pensando que lo que se predicaba en cualquier iglesia que se llamara cristiana estaba bien. Pero lógicamente al escudriñar las escrituras nos hemos ido dando cuenta que no es cierto, ¿verdad? Que es mucho más finito, como decía el hermano Seriñaza, el sedazo que se le aplica a la iglesia, es finito. No se trata de que agarrar todo parejo, no. No, es que aquí se trata de los que están en Cristo, de los que permanecen, de los que verdaderamente le buscan, como dice Lucas 18, día y noche. Entonces a eso les va a contestar todas las peticiones, todas las oraciones. Y nosotros decimos y proclamamos muchas veces, Señor, es que tú dices, me tienes que responder porque tu palabra dice, no, es a los que día y noche, y los que están ahí, las palabras las podemos decir cualquiera. Las palabras las podemos decir cualquiera, pero la Biblia dice que no se va a tardar para responderles a los que día y noche meditan la palabra, día y noche están pidiéndole a Él. Y ahorita la iglesia se quiere aplicar todas esas bendiciones porque yo soy iglesia, no. Porque yo soy cristiano, no. Es porque permanezcamos verdaderamente. Es cuando Dios dice, no, pues ¿sabes cómo le digo que no? Es más, ni la piensa Dios. Está listo para en cuanto haya una persona dedicada y entregada a contestarle. Y aún así a nosotros, siendo en muchas partes negligentes, muchas cosas, Dios es misericordioso y a nosotros nos responde muchísimas cosas, nos da muchas bendiciones. El asunto es que nosotros reaccionemos con una gratitud, un agradecimiento, una entrega continua delante de Dios. De tal manera que Él, su nombre, se ha glorificado en nuestras vidas y que podamos dejar ese testimonio. Entonces, vemos que también, si siguen las ofrendas, por ejemplo, en el versículo 12 ya dice, si fuere cabra, su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Hasta ahí llega la mano del oferente, de degollarlo. Y de ahí en adelante ya sigue lo que es el trabajo del sacerdote. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros eso es lo que tenemos que hacer. Nomás confiar y esperar en Dios. Estar en Cristo, permanecer en Él, cada día, todos los días de nuestra vida. De tal manera que nuestra vida verdaderamente glorifique su nombre. Y vamos a leer ya para terminar en Levítico capítulo 7. Estas son las leyes de los sacrificios. En el capítulo 7, versículo 11 al 14, dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias. Aquí vamos a ver dos fases del sacrificio de paz. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita, tortas amasadas con aceite. Eso es lo que habíamos visto en la de las viandas. Pero dice, con tortas de pan leudo presentará la ofrenda del sacrificio de acciones de gracias de paz, y toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre del sacrificio de paz. O sea, ¿qué vemos aquí? Que la de las viandas y la del sacrificio de paz, o sea, la ofrenda de paz, estaban llevándose a cabo, ¿verdad?
Y toda ofrenda presentará una parte de ofrenda elevada a Jehová, y será el sacerdote que rociare la sangre del sacrificio de paz. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracias se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejará de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto, este es el por voto. Este no es como veíamos de gracias. Este es esta misma ofrenda, pero por voto voluntario, será comido el mismo día que ofreciera el sacrificio, y lo que él quedare lo comerán al día siguiente. Este se vale comer 2 días, ¿verdad? Por si era grande la ofrenda, como veíamos. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día será quemado en el fuego. Ya, hasta ahí llega, no se vale pasarse de ahí. Y esto está simbolizando lo mismo que para nosotros, no se vale vivir vidas a medias. Hay que, como Cristo en holocausto, ¿verdad? Fue sacrificado hasta la muerte, se consumió en hacer la voluntad del Padre, así Dios pide de nosotros. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a continuar la semana que entra, pero ya en el capítulo 4. El texto que vamos a aprender es el de Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, 10:14. Hebreos 10:14, que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dios les bendiga. Le dejamos el lugar a Pati.